Hermanos y hermanas, que la paz los acompañe. Bienvenidos a este rincón donde las historias antiguas cobran vida para iluminar nuestro presente. Las leyendas que les comparto no son meros cuentos, son el eco de la sabiduría de nuestros ancestros, semillas de verdad plantadas en la tierra fértil de la memoria. Antes de adentrarnos en las altas cumbres de los Andes, donde nuestra historia de hoy tuvo lugar, te pido un pequeño gesto que nos ayuda a que estas llamas de sabiduría no se extingan. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, deja tu sentir en un comentario y suscríbete para que nuestra comunidad de almas curiosas siga creciendo. Que cada gesto de apoyo sea una pequeña luz de gratitud por las historias que nos forman y nos recuerdan quiénes somos. Que Dios bendiga tus manos y tu corazón generoso. Ahora sí, respira profundo, y viajemos juntos. En lo más alto de la cordillera de los Andes, donde el viento silba melodías antiguas entre la paja brava y el sol quema el rostro aunque el aire corte como navaja, existió un pequeño pueblo de casas de adobe y corazones cálidos. Allí vivía un anciano a quien todos conocían con el dulce nombre de Tito Yaqui. Los años habían encorvado su espalda, pero su mirada se mantenía limpia como un manantial de montaña y su sonrisa era un refugio para quien la encontrara. Su verdadero nombre se había perdido en el tiempo, para los niños, era simplemente el abuelito bueno, y para los mayores, el respetado Tito Yaqui, un hombre de palabra amable y mano siempre dispuesta a ayudar. El Tito Yaqui ya no tenía la fuerza de antaño para arrear el ganado o labrar la tierra en las laderas empinadas. Sus hijos, buscando un futuro distinto, se habían marchado a las grandes ciudades hacía muchos años, y sus noticias llegaban tan escasamente como la lluvia en tiempo de sequía. Vivía en la soledad de su pequeña casa de adobe y paja, con un fogón que apenas lograba espantar el frío penetrante de las noches andinas. Su único sustento provenía de la chalona, esa carne de alpaca o llama que él mismo salaba y secaba bajo el sol implacable de la puna, colgada en cuerdas durante días hasta volverse dura como la piedra y sabrosa como la tierra misma. La chalona era un tesoro en la región, un alimento que se guisaba, se asaba o, en tiempos de escasez, se comía cruda para engañar al hambre. Aquella mañana, el Tito Yaqui se levantó antes de que el primer gallo anunciara el alba. Con manos temblorosas pero firmes, preparó su atado. Extendió en el suelo su vieja yiquia, un tejido de lana de oveja cuyos colores vivos alguna vez contaron historias, ahora desteñidos por el uso y el sol. En el centro, colocó con esmero los trozos de chalona, envueltos en papel de periódico, y dobló la tela con la precisión de un ritual. Pasó la cuerda por los extremos, anudó con fuerza y se cargó el bulto a la espalda. El peso hundía sus hombros, pero en ese atado llevaba la promesa de maíz, papas, y quizás, con suerte, un trozo de queso fresco. Caminaba lento, siguiendo el sendero de tierra que serpenteaba entre los cerros desnudos y los campos de quinoa. El sol comenzaba a calentar con fuerza cuando sus piernas, cansadas de tantos viajes, le pidieron un descanso. Encontró una gran piedra al borde del camino, depositó su carga en el suelo con un profundo suspiro y se sentó. Se quitó el sombrero de paja, se secó el sudor de la frente con la manga de su poncho y contempló el horizonte, donde las nubes parecían ovejas de algodón pastando sobre las cumbres nevadas. Fue entonces cuando escuchó unos pasos ligeros a su espalda. Al volverse, vio a un joven de piel morena, orejas grandes y un bigote incipiente que le daba un aire travieso. Vestía ropas sencillas y llevaba al hombro un pequeño costal vacío. El muchacho se detuvo, saludó con respeto llevándose una mano al borde de su gorro y dijo con voz clara, «Buenos días, querido abuelito». ¿A dónde se dirige con esa carga tan pesada? El Tito Yaqui lo observó. No lo conocía, pero en los caminos de la sierra, un desconocido puede convertirse en un compañero de viaje. Sonrió con cansancio y respondió, «Buenos días, hijito. Voy de pueblo en pueblo,
intentando cambiar esta chalonita. ¿Y tú, hacia dónde te llevan tus pasos tan temprano? El joven se acercó, sus ojos fijos en el atado. Yo vuelvo a mi casa, abuelo, justo detrás de aquella loma. Soy de Calamarca. Allá, la gente adora la chalona. Mi madre la prepara en un guiso que es una maravilla. Pero déjeme ayudarlo, usted ya no está para estos trotes. Ese atado pesa mucho. Y sin esperar respuesta, el joven se agachó, levantó el bulto con una facilidad sorprendente y se lo echó al hombro como si fuera una pluma. El Tito Yaqui intentó protestar, pero el muchacho ya había emprendido la marcha. Vamos, abuelito, no se preocupe. Conozco estos caminos como la palma de mi mano. Y así, lado a lado, el anciano y el joven desconocido continuaron su viaje bajo el sol andino, sin saber que el destino les tenía preparada una amarga lección en la siguiente curva del sendero. El camino era un sube y baja constante. El joven caminaba delante, con paso ligero y seguro, mientras el Tito Yaqui lo seguía, apoyándose en su bastón de chonta. De vez en cuando, el muchacho se volvía y sonreía. ¿Va bien, abuelito? ¿No se cansa el corazón con tanta subida? Y el anciano, aunque jadeaba, respondía, mientras las piernas obedezcan, todo está bien, hijito. Tú sí que tienes fuerza de hombre joven. Charlaban de cosas sencillas, del frío de la noche anterior, de cómo la helada había quemado las papas de un vecino. El Tito Yaqui se sentía agradecido. Nunca un extraño había sido tan servicial. Ya planeaba regalarle un buen trozo de chalona en el próximo descanso como agradecimiento. Llegaron a un lugar donde el sendero se ensanchaba junto a un arroyo de agua cristalina. El joven dejó el atado en el suelo y se agachó a beber. Aquí descansamos un rato, abuelo, dijo. El Tito Yaqui se sentó, estiró las piernas y sacó su bolsita de hojas de coca, ofreciéndole al muchacho. Ambos masticaron en silencio, sintiendo como el amargo jugo les devolvía las fuerzas. Cuando el anciano abrió los ojos, vio al joven mirando el atado con una intensidad que lo inquietó. «Qué rica debe estar esa carne», dijo el muchacho en un susurro. «En mi casa somos muchos hermanos. Cuando mi madre cocina chalona, desaparece en un instante». El corazón bondadoso del Tito Yaqui se conmovió. «Pues toma, hijito, para que la pruebes». Sacó su cuchillo y cortó un trozo generoso. El joven lo recibió con ambas manos y lo devoró con una rapidez asombrosa, casi animal. Se lamió los labios y sus ojos brillaron con una luz extraña. «Abuelito», dijo de repente, con una voz melosa. «¿Sabe qué se me ocurre? ¿Por qué no me deja llevarme toda la chalona? En mi casa la necesitamos mucho. Yo corro rápido, se la dejo a mi madre y vuelvo volando con un costal lleno de maíz del bueno. Le juro que regreso antes de que el sol se oculte». El Tito Yaqui dudó. La propuesta era inaudita. Entregar toda su mercancía a un desconocido a cambio de una promesa era una locura. Pero el joven hablaba con tal seguridad, y su mirada parecía tan sincera, que la desconfianza del anciano se debilitó. «Hijito, es todo lo que tengo para comer en varios días», murmuró. «Se lo juro por mi madre, abuelo. Mi familia lo recompensará bien. No perderá nada». El anciano miró al cielo, al sendero vacío, y a las manos fuertes del joven que ya levantaban su atado. Pensó en su casa fría y en el hambre. Finalmente, suspiró. «Está bien, hijito. Confío en tu palabra. Llévatela, pero vuelve, que aquí te espero». El joven sonrió de oreja a oreja, se echó el atado al hombro y, antes de que el Tito Yaqui pudiera decir más, echó a correr loma abajo con la agilidad de un zorro. En segundos, su figura desapareció.
El anciano se quedó solo junto al arroyo. El sol subió y comenzó su descenso. Las horas pasaron lentas, y una sombra de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Se decía a sí mismo que el joven se habría retrasado, que el maíz pesaba mucho. Pero en el fondo de su corazón, una voz le advertía que las palabras dulces a veces se las lleva el viento. Cuando el sol comenzó a teñir las cumbres de naranja, el Tito Yaqui supo que algo andaba muy mal. Del joven de Calamarca no había ni rastro. La inquietud se convirtió en un nudo en la garganta. Se levantó, tomó su bastón y, tras persignarse con mano temblorosa, empezó a caminar hacia la loma por donde el muchacho había desaparecido. No podía quedarse allí, la noche en la puna es cruel con los viejos solitarios. El camino se hizo más empinado. Con cada paso, la esperanza se desvanecía. Finalmente, llegó a la cima de la loma, y el corazón se le heló. Delante de él no había ningún pueblo llamado Calamarca. No había casas, ni corrales, ni humo de fogones. Solo un desolado anfiteatro de rocas gigantescas, erosionadas por el viento, llenas de cuevas oscuras que la gente evitaba, pues decían que eran morada de espíritus y animales malignos. El anciano sintió que las fuerzas lo abandonaban. Se dejó caer sobre una piedra y se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró. Le entregué todo lo que tenía a un engaño. En ese momento, el viento le trajo un olor familiar, el olor inconfundible de su chalona. Provenía de una de las cuevas. La rabia reemplazó a la desesperanza. Se puso en pie y avanzó hacia el olor. Al asomarse a la boca de una cueva, escuchó pequeños chillidos y crujidos. En la penumbra, vio los jirones de su yiquia y los restos de su chalón esparcidos por el suelo, mientras cientos de sombras pequeñas se daban un festín. Un grito de furia y dolor brotó de su pecho. «¡Ladrones! ¡Malditos sean!». Al gritar, algo gris y veloz pasó rozando sus piernas, un ratón enorme, de los que habitan la puna. Y de pronto, todo fue claro como el agua del arroyo. El joven de orejas grandes y bigote incipiente, su forma de devorar la carne cruda, su velocidad. No era un hombre. Era un ratón transformado. Ciego de ira, entró en la cueva, golpeando el suelo con su bastón, intentando espantar a la horda de roedores. Pero era tarde. Solo quedaban migajas. Se dejó caer de rodillas en la oscuridad, y por primera vez en muchos años, el Tito Yaqui lloró. Lloró por su confianza rota, por su sustento perdido, por la maldad astuta que lo había humillado. Pero las lágrimas se secaron y dieron paso a una cólera profunda y antigua. Alzó el rostro hacia la boca de la cueva, levantó sus brazos temblorosos al cielo y, con una voz que ya no era la suya, una voz que parecía nacer de la misma montaña, clamó a Dios, mezclando el quechua y el castellano. «Taita Dios, Viracocha, creador del mundo y de todo lo que camina y vuela. Escúchame, aunque sea por única vez. Yo, un pobre viejo, sin más riqueza que mi fe, te pido justicia. Un ratón maldito se burló de mi bondad. Se disfrazó de hombre, me habló con dulzura y me robó el pan. Que nunca más un ratón pueda engañar a un ser humano. Que nunca más se alce sobre dos patas para mentir. Y que desde este instante y para siempre, donde haya un gato, haya terror para el ratón. Que el gato sea su cazador, su castigo y su fin. Que tiemble al oír su paso, que huya al sentir su olor. Que no encuentre descanso mientras el gato viva sobre la tierra. Así te lo pido, Taita. Y que así sea. Cada palabra retumbó en las cuevas. Y cuentan los que saben que en lo alto del cielo, el mismo Creador detuvo su paso. Miró hacia abajo y vio al anciano de rodillas, vio su corazón justo y su dolor profundo.
Y porque el Tito Yaqui nunca había pedido nada para sí, sino solo justicia, su clamor fue escuchado. En ese instante, un silencio profundo cayó sobre el mundo. Abajo, el anciano sintió que un calor le devolvía las fuerzas. Se puso de pie y salió de la cueva. La noche comenzaba a caer. Miró hacia las rocas y ya no escuchó ni un chillido. Y entonces, desde lo alto de una peña, recortado contra la luna naciente, un maullido largo y claro rompió la quietud. Un gato montés, de ojos verdes como esmeraldas, apareció. Bajó de un salto y se acercó al Tito Yaqui sin miedo. Se detuvo, maulló suavemente como en un saludo, y luego se dirigió a la entrada de la cueva. Se sentó, enroscó la cola, y esperó. Desde el interior, comenzó un murmullo de pánico. Los ratones empezaron a salir en tropel, corriendo desesperados, pero ninguno se atrevía a mirar al gato. Corrían como si el mismo diablo los persiguiera. El gato solo los observaba, con sus ojos brillantes. El Tito Yaqui comprendió. Su maldición había sido escuchada. Gracias, Taita, susurró, y se santiguó. Con un paso más firme del que había tenido en años, emprendió el regreso a su casa. Detrás de él, en las cuevas, el primer gato de la nueva ley comenzaba su guardia eterna. La historia corrió como el viento por toda la comarca. Contaron que desde ese día, los gatos del pueblo, antes perezosos, se volvieron cazadores alertas. Y los ratones, antes osados, se convirtieron en criaturas asustadizas que vivían en el terror de una sombra, un olor, un maullido. Nadie volvió a ver a un ratón caminando en dos patas o hablando con voz humana. La ley del mundo había cambiado. El Tito Yaqui vivió muchos años más. Nunca le sobró nada, pero tampoco le faltó. Sus vecinos, en silencio, se aseguraban de que siempre tuviera algo que comer. Se había convertido en una leyenda, un hombre que, con la fuerza de su dolor justo, había hablado con Dios. Los niños se sentaban a su puerta para que les contara la historia una y otra vez. Una tarde, una niña huérfana llamada Marcelina le preguntó, «Abuelito, ¿tú odias a los ratones?» El viejo negó con la cabeza. «El odio se me acabó aquel día en la cueva, hijita. Ahora solo siento lástima. Porque ellos perdieron la libertad de ser otra cosa, y los gatos ganaron una tarea que nunca termina. Los dos pagan un precio por mi enojo de una tarde». El tiempo pasó. El Tito Yaqui se fue apagando como una vela. Una mañana de invierno, un forastero llegó al pueblo. Dijo ser descendiente de aquellos ratones de Calamarca. Se arrodilló ante el anciano y, en nombre de toda su estirpe, le pidió perdón. El Tito Yaqui, casi ciego y con una voz apenas audible, le respondió, «Hijo, el perdón lo di hace mucho. El castigo ya está dado. Vivan como les tocó vivir, respetando la ley. La deuda está pagada». Una noche helada, mientras la nieve cubría el pueblo, Marcelina cuidaba del anciano, que dormitaba junto al fuego. De pronto, el gato que siempre lo acompañaba se levantó y miró fijamente hacia la puerta. Marcelina abrió y vio, temblando en la nieve, a un pequeño ratón. No huyó. Entró y con una vocecita que era un susurro, dijo, «Abuelito Yaqui, vine a despedirme». El viejo abrió los ojos. «Los viejos de las cuevas me enviaron», continuó el ratón. «Dicen que ya es tu hora. Y queríamos darte las gracias». «¿Gracias?», preguntó el anciano. «Por enseñarnos que la astucia sin corazón termina mal. Tu maldición nos salvó de ser peores de lo que éramos». El Tito Yaqui alargó su mano y acarició al pequeño animal. «Ve en paz, hijito. Me voy sin rencor». El ratón desapareció en la nieve.
A la mañana siguiente, encontraron al Tito Yaqui dormido para siempre, con una sonrisa tranquila en el rostro. El pueblo entero lo despidió. Su leyenda, sin embargo, nunca murió. Se convirtió en la historia que las abuelas cuentan junto al fogón, una lección sobre la confianza, la justicia y el perdón. Y así, en las altas montañas, la gente aprendió a mirar a los gatos con respeto y a los ratones con una mezcla de lástima y temor, recordando siempre que hasta la criatura más pequeña puede recibir su castigo, y que hasta el hombre más pobre puede mover el corazón del Creador cuando su dolor es justo y su causa, limpia. Y así, queridos amigos que me escuchan, termina la leyenda del abuelo y el ratón. Una historia que nos enseña que la bondad, aunque a veces sea traicionada, nunca queda sin respuesta del cielo. Que la paz del Tito Yaqui los acompañe en su camino. Que su sentido de la justicia los proteja. Y que nunca, jamás, tengan que alzar la voz en una maldición para ser escuchados por el cielo. Vayan con Dios, y hasta nuestra próxima historia.